Se encuentra en el artículo 2 de la Ley de Renta. Lo que no quiere decir que de renta son los ingresos que constituyen una utilidad o beneficio que rinda una actividad o una cosa y todos los beneficios. En mitad de la Ley de Renta, lo que se puede encontrar en el artículo 17, que está la indemnización por daño moral o daño emergente, y está la indemnización por accidente del trabajador. Moral. Se encuentra establecida por sentencias ejecutarias. Dichas sentencias pueden emanar de un tribunal o un tribunal ordinario. Esto quiere decir que los fallos que se encuentren en los casos enumerados tienen la cantidad de firmes o ejecutariedad, sea que hayan sido diestados por un árbitro o en juicio o un árbitro o por jueces ordinarios. Daño emergente. Están destinados a resarcir los daños sufridos por los bienes que conforman el patrimonio de una persona. También la indemnización por daño emergente no debe implicarse en beneficios o utilidades para quien la perciban, que solo están destinadas a cubrir un daño material. Accidente de trabajador. Esto se encuentra en el número 2 de no renta. La indemnización por accidente de trabajador son que consiste en sumas fijas, renta o pensiones. Estas son en sumas que emanan del sistema prevencional o AFP o caja de prevención. Estas comprendidas en la ley del accidente del trabajador o enfermedades profesionales. Lo importante es que indemnizaciones que se obtengan por esta ley, sea ingresos no renta o cualquiera que fuese beneficio, sea una pensión. Mi nombre es Claudia Flores y hablaré sobre el impuesto de primera categoría. El impuesto de primera categoría corresponden a aquellas rentas que provienen de inversiones o de un negocio que requieran un capital, o cuya obtención predomina el capital sobre el esfuerzo personal. Según el artículo 3 del Decreto de Ley número 824, dice que toda persona domiciliada o residente en Chile debe pagar impuestos sobre sus rentas, ya sea que la fuente de entrada esté dentro o fuera del país. Sin embargo, para los extranjeros, si deciden establecerse de forma permanente en el país, debe por lo menos tener un domicilio o residencia en los primeros 3 años que entró al país. Además, solo estarán afectos a los impuestos de las rentas de dichas fuentes chilenas. Los impuestos de primera categoría también se categorizan como las rentas del capital y de empresas comerciales, ya sea industriales, comerciales, etc. Rentas exentas de primera categoría. Este tipo de impuesto se divide en dos, que son las exenciones reales y las exenciones personales. Las exenciones reales son aquellas que favorecen a ciertas rentas, solo a su origen o naturaleza, sin considerar a la persona beneficiario de la renta. Las exenciones personales son aquellas que favorecen a las rentas correspondientes a determinadas personas, cualquiera sea la fuente de origen de dichas rentas. Estarán exentas del impuesto de la presente categoría las siguientes rentas. 1. Los dividendos pagados por sociedad anónima o en comandita por acciones respecto de sus accionistas. 2. Las instituciones exentas por leyes especiales. 3. Las instituciones de ahorro y previsión social que determine el presidente de la República. 4. Las instituciones de beneficencia que determine el presidente de la República. Solo podrán impentrar este beneficio a aquellas instituciones que no persigan fines de lucro y que esté de acuerdo a sus estatutos. 5. Los comercios ambulantes, siempre y cuando que éste no desarrollen otra actividad gravada en esta categoría.
Buenos días, profesor. Mi nombre es Silvia Jiménez y yo le voy a hablar del impuesto de la segunda categoría. Corresponden a la segunda categoría todas aquellas rentas derivadas única y exclusivamente del trabajo, como asimismo aquellas en cuya función predomina el esfuerzo físico e intelectual sobre trabajos de capitales. También conforme en el artículo número 42 número 1 de la ley, este impuesto grava las rentas de sueldos, salarios, gratificaciones, bonos, premios, dietas, gratificaciones, participaciones y todo tipo de salario que sea parecido. Remuneración pagada por servicios personales, montepios y pensiones, exceptuadas las imposiciones obligatorias que se destinan a la formación de fondos previsionales de previsión y retiro y las cantidades percibidas por concepto de gastos y de representación. El impuesto de segunda categoría es uno de los impuestos obligatorios en Chile que se cobra a las personas que perciben rentas por el desarrollo de actividad laboral de forma dependiente. Es de carácter progresivo y es descontado por el mismo empleador. Se aplica solamente sobre las rentas de trabajadores dependientes, o sea, sobre los salarios que resultan producto de un contrato de trabajo. El impuesto único de segunda categoría se cobra sobre las rentas imponibles, después de haber sido descontados los aportes previsionales y de salud. El impuesto se cobra sobre las rentas efectivas percibidas y es directamente descontado por el empleador mes a mes. Por esto, la responsabilidad de retener y pagar el impuesto del fisco recae exclusivamente sobre tu empleador. Anteriormente se menciona que el impuesto único de segunda categoría es progresivo. ¿Qué significa esto? Que el impuesto va aumentando su tasa de impuesto efectiva máxima a medida que aumenta el monto de renta líquida imponible. En definitiva, esto implica que las personas con mayor sueldos pagan un mayor porcentaje de su salario imponible al fisco. A modo de caso, cuando se trata de renta, como sueldos, salarios, dietas, gratificaciones, participaciones, pensiones, gastos de presentación u honorarios que se obtienen como ingresos provenientes del ejercicio de las profesiones liberales, ocupación lucrativa, etc., son clasificadas por la ley de la renta como rentas de segunda categoría, aplicando un impuesto diferente a aquel señalado para la primera categoría y con propios procedimientos de cálculo. El impuesto global complementario es un impuesto personal global progresivo que se paga una vez al año. Esto quiere decir que todas las personas domiciliadas en Chile deberán pagar este tipo de impuestos, sean chilenas o sean extranjeras. Las rentas globales son la sumatoria de todas las ganancias obtenidas desde enero a diciembre. Esto quiere decir que si las rentas globales responden o sobrepasan a un tope de 4.900.000, deberán pagar otro tipo de impuesto, en función a la tabla mostrada anteriormente en todas las diapositivas. En general, el impuesto global complementario grava todas las rentas de las personas, sea que provengan de sus actividades económicas, personal o empresarial, etc.,